para cerrar este bloque de lógica borrosa y sistemas borrosos, vamos a hacer una comparativa entre las redes neuronales, las propiedades, las características que tienen las redes neuronales, los sistemas borrosos y otros sistemas conocidos como sistemas expertos, en los cuales las reglas se construyen a partir de la experiencia de un experto, o sea, se le va preguntando a una persona qué hacer, si esto es mayor que esto, si esto es menor que lo otro. Fueron los sistemas originarios de la inteligencia artificial y las reglas son todas no borrosas, digamos, son reglas estrictamente si esto es mayor que lo otro, entonces hacer tal cosa, ¿no? Un ejemplo de sistema experto, por ejemplo, podría ser un sistema que ayude a un enfermero ante una determinada consulta en una guardia clínica. Se han hecho sistemas expertos que, por ejemplo, primero le dicen hay que medir la fiebre. Tiene más de 37, entonces ahí uno tiene que responder una pregunta por sí o por no, y en caso que tenga más de 37 le hace otra pregunta. Está colorado, le duele tal cosa. Entonces, si dice sí o no, va resolviendo preguntas y, como se imaginan, para cada lado del if que yo me vaya yendo, se va armando un árbol, y al final de ese árbol le dice, es muy probable que tenga congestión o que tenga gripe o que tenga esto o que tenga lo otro, ¿no? Ese árbol se construye obviamente a partir de un experto, un médico que dice qué es lo que hay que ir haciendo y qué camino tomar, y a partir de qué camino, qué nueva pregunta hacer. Por eso es que se llaman sistemas expertos. Obviamente esto es muy resumido, muy reducido, pero nos sirve para tener una idea y poder hacer una comparación general. Lo primero que vamos a analizar es qué sucede con las entradas cuando las entradas están incompletas o tienen algún valor con ruido, por ejemplo, vienen de un sensor o tienen una incertidumbre. Por ejemplo, el termómetro mide la fiebre y no da un valor exacto o no lo dejaron el suficiente tiempo. Entonces, bueno, tenemos casos de entradas en que no son precisas, o también podría ser que de un montón de variables que hay que medir, hay alguna que no la pude medir. Pude medir la fiebre, pude medir la altura del paciente, pero resulta que no logré que me diga la edad. Entonces, bueno, hay una variable que no la tengo y el sistema tiene que poder funcionar con eso. Lo que ocurre es que en las redes neuronales existe lo que se llama reconstrucción automática y las redes neuronales, cuando falta alguna variable o cuando alguna variable tiene ruido, pueden seguir funcionando porque tienen toda la otra información y todos los otros pesos que le permiten seguir encontrando una salida. Obviamente no va a funcionar tan bien como si tuviera todo, ¿no? Pero pueden seguir funcionando. En el caso de los sistemas borrosos, cuando tengo una variable con incerteza, justamente de eso se trata, con un poco de ruido, no importa, se activará un conjunto, se activará un poquito más, un poquito menos el conjunto, porque la cantidad de vehículos por minuto que llegaron no se midió con precisión, pero el sistema sigue funcionando y no tiene ningún problema. En cambio, en general, cuando los sistemas expertos tenían un problema de este tipo, que tenían un umbral que decía si la fiebre es mayor a 37, hacer tal cosa, y capaz que a lo mejor la fiebre era 37,01, y a lo mejor activó un montón de reglas asociadas a fiebre mayor que 37, pero tenía apenas más que 37. Entonces, bueno, los sistemas expertos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que utilizar reglas específicas para salvar esas situaciones. Entonces, por ejemplo, tendría que tener una regla que es, no, si la fiebre está entre 36,8 y 37,2, entonces consideremos que es 37. Pero claro, al ir incorporando reglas, el sistema se hace cada vez más complejo e inmanejable. Otra de las características es la visibilidad del modelo. Ahí tenemos una relación prácticamente inversa. Los sistemas expertos permiten una visibilidad total del modelo. Uno puede ver cada regla y puede analizar exactamente qué hace el sistema en cada momento. En cambio, en el otro extremo, con las redes neuronales tenemos lo que muchas veces se conoce como un sistema caja negra. Es un sistema que están los pesos. Uno se podría poner a hacer las cuentas, a ver qué peso se activó, pero básicamente no es la forma en la que se pensaron las redes neuronales. Las redes neuronales se pensaron no para hacer
analizadas en detalle cómo funcionan, sino para que aprendan solas, para que uno no le tenga que meter el conocimiento como los sistemas expertos, sino que uno le dé datos, entradas y salidas o lo que sea, y aprendan solas. Por lo tanto, se suele decir que el sistema está oculto en una caja negra y es bastante complicado extraer reglas explícitas de una red neuronal entrenada. Y esa es una desventaja muy importante de las redes neuronales. En cambio, los sistemas borrosos tienen algo intermedio, tienen una mezcla en la que hay alguna parte del conocimiento que puede estar un poco más oculta, pero las reglas que en definitiva tenemos expresadas en formas lingüísticas, son claras y se pueden ver y el usuario puede mejorarlas, cambiarlas, manipularlas. Lo otro que tenemos que considerar es qué tan estructurado es el conocimiento. Y ahí también tenemos una graduación. En el caso de las redes neuronales tenemos un conocimiento, se dice, no estructurado. ¿Por qué? Porque basta que tenga una red neuronal que tiene 10 entradas y 2 salidas, cualquier problema que esté en RLA10 como entrada y en RLA2 como salida, se va a representar exactamente con los mismos pesos. Nada más que van a tener distintos valores los pesos. O sea que, digamos que la red neuronal no tiene, en general, una estructura adecuada al problema que estoy resolviendo. Yo podría decirle, voy a hacer un reconocimiento de rostros, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a tomar imágenes de 10 por 10 píxeles, por lo tanto la red neuronal va a tener de entrada 100 píxeles, o sea, 100 entraditas. Y en la salida voy a reconocer a 5 personas, entonces va a tener 5 salidas. Es una red que tiene 100 entradas, 5 salidas y en el medio le pongamos la cantidad de neuronas en la capa oculta, supongamos 10, 15 neuronas en la capa oculta. Ahora voy a hacer una red neuronal que va a reconocer las vocales cuando yo hablo. Entonces, como entrada le voy a poner el espectro de la vocal, y voy a tomar 100 puntos del espectro en frecuencia de la vocal. Y como salida voy a tener 5 salidas también. Y en la capa oculta podré tener 10 o 15 neuronas en la capa oculta. Quiere decir que la red neuronal, la estructura de la red neuronal, no tiene nada que ver con el problema que está resolviendo. No está hecha a medida, sino que tiene una estructura cualquiera y en definitiva se van a entrenar los pesos para resolver ya sea el problema de reconocimiento de rostro o el problema de reconocimiento de las vocales. Lo cual es una ventaja, se entrena sola, pero también no es una desventaja en el sentido de que no hay una estructura específica para el problema a resolver. En el caso de los sistemas borrosos, como vimos hace poco, ahí sí nosotros armamos una estructura de reglas y tenemos una mezcla de numérico con simbólico, o sea, tenemos los if y las reglas, que son una información de tipo más simbólica, y tenemos los conjuntos borrosos que nos permiten manejar la incerteza, que tienen características numéricas. Por último, tenemos el otro caso, el caso de los sistemas expertos, que es completamente estructurado. Tenemos reglas bien definidas, y se toma un camino o se toma otro, y esa estructura es totalmente dependiente del problema. Cada problema va a tener unas reglas específicas y un árbol de búsqueda específica en ese problema. Otra de las características es la capacidad de aprendizaje. Tenemos que las redes neuronales, obviamente, como vimos, aprenden sola. Tienen por ahí la desventaja que uno le tiene que mostrar muchos ejemplos, ¿no? Tiene que darle muchos datos para que vayan aprendiendo, pero tienen la capacidad de aprender a partir de los ejemplos. En el caso de los sistemas borrosos también tenemos un caso intermedio. Hay mucha información que provee el experto, o sea, el experto en este caso sería el que dice, bueno, cuando el tráfico es alto, la longitud o el tiempo que tiene que estar el semáforo en verde es largo. Esa regla la dio el humano, no la aprendió solo el sistema. Pero hay algunos métodos adaptativos que permiten ajustar las reglas y permiten que los sistemas borrosos se adapten a los datos que uno midió. Entonces tenemos ahí también un caso intermedio. Y por último, en el caso de los sistemas expertos, ahí el conocimiento es totalmente provisto por el ser humano. O sea, tiene que haber un experto que le diga exactamente cómo armar las reglas. No se aprende de la experiencia. Otra de las características interesantes para analizar es el tamaño de la representación. En general, las redes neuronales tienen una representación
relativamente pequeña, o sea, pueden resolver muchos problemas con poca información, con poca información almacenada en los pesos, porque tiene una codificación bastante oscura y cerrada que comprime de alguna forma toda la información ahí adentro en los pesos. En el caso de los sistemas borrosos, generalmente la complejidad aumenta de acuerdo a la dimensión del problema, o sea, a medida que el problema tiene más variables, yo tengo que ir incorporando más reglas, pero la incertidumbre en esas variables, las distintas niveles que puede tomar esa variable, pueden ser absorbidos por unos pocos conjuntos borrosos que no se requiere ir aumentando también proporcional a la cantidad o al detalle que yo quiera obtener la cantidad de conjuntos borrosos. Por eso se dice que en general el sistema borroso en complejidad crece en forma proporcional a la cantidad de dimensiones que tenga el problema que estoy tratando. Y por último, en el otro extremo, los sistemas expertos, como veíamos hace unos momentos con el caso de la temperatura, a medida que uno quiere obtener más precisión, tiene que obligatoriamente poner más reglas, y a medida que uno aumenta la cantidad de dimensiones del problema que está tratando, crece exponencialmente la cantidad de reglas, lo cual hizo que realmente tuviera muy limitada la capacidad de estos sistemas para los problemas reales. Cuando se quisieron resolver problemas relativamente sencillos, los sistemas expertos funcionaron muy bien, pero cuando los problemas se empezaron a complicar, cuando había más variables en juego, cuando había dentro de esas variables más condiciones a tener en cuenta, más rangos, se vio que la cantidad de reglas empezó a crecer exponencialmente y los sistemas se hacían inmanejables.